Hola, buenos días. Hoy vamos a ver por qué creo que Ferrari puede tener un crecimiento bastante alto durante bastante tiempo. En principio, todas las empresas quieren crecer más que la media, lógicamente, que es lo mismo que le pasa a las personas, que todo el mundo quiere hacer las cosas mejor que la media. En el caso de las empresas, pues aparte de que eso sea más o menos difícil de conseguir para los directivos, que lógicamente es difícil, pues desde nuestro punto de vista, se trata como inversores de intentar detectar qué empresas van a crecer más que la media en el futuro antes de que lo hagan. Yo creo que Ferrari en este momento puede ser una de esas empresas que crezcan más que la media y además creo que podemos hacer un razonamiento bastante lógico y sencillo que nos lleve a esa conclusión y nos pueda ser útil para tomar las decisiones de invertir ahora en Ferrari o en otras empresas. Lo primero que tenemos que pensar es que Ferrari es una de esas marcas que realmente valen mucho como marca y que sus productos son muy deseados. Esto es algo que también quieren conseguir muchas empresas, tener unas marcas que valgan mucho y que sus productos sean muy deseados, pero luego a la hora de la verdad, pues no la consiguen tantas como los que lo intentan, lógicamente. También muchas marcas quieren ser consideradas marcas de lujo, porque las marcas de lujo tienen un margen de beneficios más alto que las normales, digamos. Pero luego pasa lo mismo a la hora de la verdad, que tampoco hay tantas que consigan de verdad ser marcas de lujo que se mantengan durante generaciones y generaciones. Porque muchas de las que durante un tiempo se consideran marcas de lujo, pues más bien son marcas que se han puesto de moda durante una temporada más o menos larga, pero no son marcas que permanezcan generación tras generación. Ferrari sí es una de esas pocas marcas que hay en el mundo que realmente valen mucho como marca, realmente son de lujo y realmente muchos millones de personas desean sus productos. Y creo que esto es algo que sabemos todos sin necesidad de hacer ningún análisis, ni mirar ningún número, ni hacer nada complicado. Es algo muy sencillo que todo el mundo puede ver. Y como os digo, ser una marca así y encontrarlas es muy importante porque hay muy pocas que sean así realmente en el mundo. Así que solo por ser una marca de estas pocas marcas que cumplen todas estas características, deberíamos esperar que Ferrari en el futuro crezca más que la media. Pero Ferrari lleva siendo, tal y como acabo de describir, toda su vida. Entonces, ¿hay algo que haya cambiado ahora o que esté cambiando que nos haga pensar que el crecimiento de Ferrari puede aumentar a partir de ahora? Pues yo creo que sí lo hay. Y ese algo es que Ferrari deje un poco de ser Ferrari, pero no mucho, para aumentar mucho su clientela potencial. Todas las marcas están haciendo siempre cosas para crecer más, eso es lo lógico y lo natural. La diferencia de Ferrari ahora es que está haciendo cosas que no había hecho nunca hasta ahora y que otras cosas que sí que estaba haciendo las está haciendo de una forma muy distinta. Y creo que la combinación de todo esto le va a hacer crecer mucho más, probablemente, claro, de lo que ha crecido hasta ahora. Y además creo que este mal crecimiento, creo que le puede durar bastante tiempo. Así que vamos a ver estas cosas. Una de ellas es que va a hacer más coches personalizados. Ferrari siempre ha hecho coches personalizados, pero hasta ahora hacía relativamente pocos. Si busquáis en internet, pues veréis algún caso como, por ejemplo, el del Sultán de Brunei, y hay fotos de modelos de Ferrari que nunca estuvieron en los catálogos, pero él se los encargaba y Ferrari se los hacía. Pero ahora todo esto lo ha estructurado para hacerlo mucho mejor, más rápido y en un volumen más alto. Podemos decir que hasta ahora Ferrari esperaba que alguien llegase a hacer un encargo y entonces se sentaba con él y se lo hacía, y ahora crea una estructura para hacer todos estos encargos mucho más rápidamente, para promocionarlos y para gente que no pensaba hacer estos encargos, pues decirles que existen y que les guste y que lo contraten. Entonces esto debería aumentar el número de estos coches únicos y especiales mucho más de lo que han sido en el pasado. Dentro de estos coches personalizados que llama Ferrari, pues hay desde versiones limitadas hasta un número pequeño de ejemplares, de unidades, hasta otros que son coches únicos, que los diseña con el cliente y solo hace ese coche y no hace un segundo coche igual a ese. Estos coches personalizados, pues lógicamente tienen un margen de beneficios más alto que el de los Ferraris normales. Y aunque estas versiones personalizadas siempre serán un porcentaje pequeño de todo lo que venda Ferrari, pero a partir de ahora van a ser bastantes más que en el pasado por toda esta estructura que ha creado para modelizar la creación de estos coches personalizados y por poder hacerlos más rápido y hacer muchos más. Algo que creo que puede ser incluso más importante a la hora de los ingresos que los coches personalizados es el nuevo enfoque que le va a dar a algunos negocios que ya tenía. Por ejemplo, el del merchandising, que siempre hemos visto todos, pues gorras, camisetas, bolsas, mochilas, llaveros, todo este tipo de cosas con el escudo de Ferrari, pues lo que va a hacer a partir de ahora es hacer menos cosas baratas, digamos, y hacer más cosas de lujo, de un precio mucho más alto y un beneficio mucho más alto. Entonces la idea es vender menos número de objetos, pero de más calidad y ganando más dinero. Otro negocio que también va a potenciar y que puede llegar a ser muy amplio, pues es el de las licencias para cosas como videojuegos, parques temáticos y este tipo de cosas.
Entonces aquí Ferrari no invierte dinero, sino que simplemente da la licencia, como en el merchandising, y los que hacen los parques, las licencias o las bolsas o lo que sea, pues son otras empresas. El riesgo para Ferrari es muy bajo, pero el potencial de llegar a mucha más gente y tener muchos más ingresos es muy alto. Y de todo lo que va a hacer, creo que lo más importante son los nuevos modelos y sobre todo los nuevos tipos de coches que va a hacer. Desde hace más o menos un par de años, Ferrari ya está haciendo más modelos de los que hacía. Tiene una gama más amplia de la que tenía en el pasado. Porque históricamente la variedad de Ferraris a la venta de modelos pues era bastante pequeña. Y era lógico que fuese así porque Ferrari siempre ha sido una empresa bastante pequeña. Es decir, eran de las empresas más conocidas del mundo, por eso decimos que la marca vale mucho, pero en tamaño era relativamente pequeña y mucho más pequeña que otras empresas mucho menos conocidas, pero que eran mucho más grandes. Ahora la variedad de modelos que tiene a la venta es mucho más alta y estos puede ser buenos si le funciona, pero también tiene el riesgo de que no le funcione. ¿Y por qué puede no funcionarle? Pues porque hacer una variedad mayor de modelos tiene el riesgo de que los costes son más altos. Entonces, al ser los costes más altos y de algunos modelos se venden demasiadas pocas unidades, pues la rentabilidad total baja, porque con esos modelos se pierde dinero y se pierde parte del dinero que se ha ganado con los modelos que más se venden. Y justo por esto es por lo que Ferrari siempre ha tenido pocos modelos a la venta, porque para Ferrari tener una variedad muy grande de modelos a la venta suponía un riesgo demasiado alto de acabar perdiendo dinero. Pero creo que ahora le va a funcionar por lo siguiente. De hecho, ya ha empezado a funcionarle, y es porque ha empezado a fabricar y vender más modelos de lo que Ferrari llama el GT, que son los Gran Turismo. Es decir, Ferrari tiene dos gamas principales, que son los Sport y los Gran Turismo. Los Sport son los Ferraris más puros, los que mejor van en el circuito y los que más se corresponden con la imagen que tiene todo el mundo de Ferrari. Y los GT, siendo también mucho más rápidos que los coches de otras marcas, pero no van tan bien en el circuito como los Ferraris Sport y sin embargo son más cómodos y más utilizables. Los Sport son más eficientes en el circuito pero más difíciles de conducir y los GT no son tan rápidos en el circuito pero son más fáciles de conducir. Y esto en el caso de Ferrari es muy importante. Ferrari da mucho este dato que veis aquí, que es el número de personas ultra ricas que se llama, que son las que tienen más de 30 millones de dólares, y de todas ellas, ¿qué porcentaje se compra un Ferrari? Y ese porcentaje es realmente bajo, porque claro, tenían 30 millones de dólares, incluso menos, pues es muy fácil comprarse un Ferrari. Y realmente muchas de esas personas querrían comprarse un Ferrari. Entonces, lo que está intentando ver Ferrari, bueno, se sabe por qué no se lo compran y lo que quiere es solucionarlo para que esas personas se compren un Ferrari. Entonces, el tapón que siempre ha tenido Ferrari para que la gente que tiene dinero de sobra para comprarse un Ferrari no se lo compra, es la dificultad que existe en conducir un Ferrari respecto a otras marcas. Dificultad y un cierto tipo de incomodidades que no se tiene con otros objetos de lujo. Porque pensad que normalmente para los objetos de lujo, para comprártelo, lo único, entre comillas, que se necesita es tener dinero. Por ejemplo, hay relojes que cuestan lo mismo que un Ferrari o más, y estas personas ultra ricas, o otras que no tengan tanto, pero también tengan varios millones, si quieren comprarse uno de esos relojes, simplemente lo pagan, se lo ponen en la muñeca y no tienen que hacer más. Sin embargo, los Ferrari no les pasa eso, lo podrían comprar, se lo llevarían, pero luego a la hora de usarlo es más difícil de conducir que otros y además tiene unas incomodidades que no tienen otro tipo de coches, de otras marcas que cuestan lo mismo y también son coches de lujo. Entonces, para mí, quitar este tapón, digamos, que tiene Ferrari, ha tenido toda la vida, de gente que tenía dinero de sobra para comprarse un Ferrari y que le gustaría comprárselo, pero por esta mayor dificultad de conducción y mayor incomodidad a la hora de ir dentro del coche no se lo compraba, pues el hecho de quitar este tapón para mí es la clave principal de por qué creo que Ferrari en el futuro puede crecer más de lo que lo ha hecho en el pasado. Así que la idea de Ferrari es cambiar esto y que a partir de ahora todo el que tenga dinero para comprarse un Ferrari y quiera hacerlo, pues lo haga y no tenga que tener en cuenta nada más, como veíamos esto de la dificultad de conducción, las incomodidades y tal, igual que pasaba con los relojes, que se lo quiere comprar, se lo compra y no tiene que tener ninguna habilidad especial ni nada por el estilo. Y esto es un cambio importantísimo porque es el mayor freno que ha tenido Ferrari a la hora de vender más coches desde toda la vida. Entonces, para esto es para lo que está haciendo y va a hacer más en el futuro coches que podríamos decir que sean menos Ferrari, en el sentido de que, por ejemplo, tengan motores delanteros en lugar de motores centrales. Los motores centrales son más eficientes en el circuito, pero los delanteros más fáciles de conducir. Y tienen otras comodidades en el habitáculo.
Y también va a hacer motores de 6 cilindros en lugar de los de 8 y de 12, que es lo que se espera de un Ferrari puro, digamos. Es algo muy parecido a lo que ya hizo Porsche con los modelos 924 y 944 hace varias décadas y luego con los Cayenne, que son modelos que no gustaron a los seguidores de Porsche de toda la vida, los del 911, pero la verdad es que a Porsche los vendió muy bien, le dieron muchos ingresos y le hicieron multiplicar el tamaño de la empresa. Y creo que esto en el caso de Ferrari va a ir a mucho más de lo que ya ha ido, porque además de los modelos GT que tiene ahora, como por ejemplo el Portofino y el Roma, pues ya dentro de relativamente poco va a sacar un SUV. Los SUV son los todoterrenos urbanos, digamos, que desde luego no es lo que se espera de un Ferrari, ver un coche así grande y en principio poco ágil y demás. Entonces, esto de construir Ferraris que no parezcan Ferraris, pues a los clientes de Ferrari toda la vida, una parte de ellos quizá no les guste, pero creo que Ferrari va a hacer con esto, va a conseguir quitar ese tapón que decíamos, llegar a un público muchísimo más amplio y aumentar mucho sus ingresos y sus beneficios. A Porsche le funcionó y multiplicó el tamaño de la empresa por varias veces y creo que a Ferrari le va a funcionar de una forma parecida. Creo que el quitar este tapón, por lo que veíamos al principio de que realmente es una marca de lujo muy deseada en todo el mundo y demás, pues va a conseguir que compre sus coches muchísima más gente de la que les ha comprado hasta ahora. Y por eso creo que en el caso de Ferrari nunca podemos estar seguros, pero creo que debemos esperar un crecimiento durante bastantes años superior al de la media de otras empresas. Y ya como siempre, pues me despido hasta el próximo vídeo y mientras tanto nos seguimos viendo en el foro y en Instagram y Facebook.